factores pueden dar origen a este proceso inflamatorio, porque su etiología puede ser muy amplia. Como por ejemplo, ¿qué nos podría causar una esofagitis? ¿Perdón? Reflujo constante, vómito constante, como sucede en las personas con anorexia, ¿verdad? ¿Qué más? Procesos mecánicos intrínsecos como las atalasias también podrían estar implicados. ¿Qué más? ¿Perdón? Es lo mismo, vómito frecuente. Otros agentes químicos, ¿verdad? En el vómito ya hay muchas sustancias químicas, sobre todo el ácido gástrico, que va a causar la inflamación y erupciones, pero la ingesta de otras sustancias químicas, sean álcalis o ácidos, también puede causar esofagitis. Puede haber una esofagitis química también por quemaduras o por inhalación, por acción de gases también. ¿Qué más puede causar esofagitis? Pues también agentes vivos, ¿verdad? Agentes microbiológicos, como pueden ser virus, bacterias y hongos. Entonces, como vemos, las causas que pueden originarla son múltiples, son muchísimas. Y la morfología tiene muchas características que comparten todos los tipos de esofagitis, pero también tienen las características a veces precisas del agente causal, sobre todo cuando este es un virus, una bacteria o un hongo, ¿no? Bueno, claro. ¿Cuáles son las características comunes de las esofagitis? Bueno, podemos encontrar necrosis, podemos encontrar infiltrado polimorfo nuclear, infiltrado linfoplasmocitario o infiltrado eosinofílico, que puede estar en relación con la causa. Por ejemplo, cuando son polimorfonucleares puede ser un proceso infeccioso, ¿verdad? Cuando es un infiltrado linfoplasmocitario podemos sospechar o podemos pensar en buscar un proceso infeccioso también, pero tal vez de origen viral. Y cuando es eosinofílico, pues puede ser algo viral o alérgico también, o una condición intrínseca del propio organismo que condiciona que haya eosinofilia, tal vez no solamente en el esófago, sino en todo el aparato gastrointestinal. Otra característica común a múltiples etiologías pueden ser las úlceras. Podemos ver las úlceras asociadas a procesos virales, como por ejemplo la infección por cándida, también la infección por citomegalovirus, la formación de pseudomembranas. ¿En qué caso? También procesos infecciosos, ¿verdad? Virales sobre todo, y la presencia de úlceras más profundas que pueden tener alguna característica especial. La enfermedad de Crohn, aunque es rara verla en esófago, también podemos verla extenderse al esófago. Esto como las características comunes de las esofagitis. Si nos enfocamos a las que tenemos que ver en este ciclo, vamos a ver la esofagitis por reflujo. ¿Qué es la esofagitis por reflujo? ¿Te recuerdan? Además del concepto que, bueno, está escrito ahí. Su nombre como que lo dice todo, ¿verdad? Tengo un reflujo, un regreso, una regurgitación del material ácido que se encuentra en el estómago. Esto también puede tener varias causas, puede ser por daño en el esfínter, puede ser por aumento de presión interabdominal, ya vamos a ver, ¿no? Bueno, esta es una lesión por acción del contenido gástrico, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a definir objetivamente? Porque vamos a ver una lesión en la mucosa, pero esto obviamente va a ser observado por técnicas endoscópicas, ¿verdad? Es el endoscopista que al hacer el examen nos va a decir, bueno, veo una mucosa erosionada, con eritema, tal. Ellos nos van a indicar lo que ven y según sus observaciones pues tomarán la muestra de biopsia. Bueno, ¿cuáles son las causas? Puede ser una relajación pasajera del esfínter esofágico inferior con mediación de las vías vagales, originadas por distensión gástrica o aumentos repentinos de la presión intraabdominal. Esta es la patología de la más frecuente. Otras causas, el de la esofagitis por reflujo, el consumo de alcohol y tabaco, también se haya asociado con la obesidad, recordémonos del aumento de la presión intraabdominal, también con la toma de depresores del sistema nervioso central y también durante el embarazo, ¿no? Puede observar
diafragma del esfínter esofágico y eso puede condicionar que también tengan una esofagitis por la regurgitación. Bueno, es una enfermedad bastante común, ya habíamos dicho, puede afectar a todas las edades. Bueno, no se han establecido criterios mínimos para el diagnóstico, sin embargo, hay 3 características esenciales que nos van a indicar que podemos estar frente a una esofagitis por reflujo. Desde el punto de vista histológico ya lo vamos a ver con las imágenes, pero les vamos a mencionar aquí. ¿Cuáles son estas características? Hiperplasia de células basales. Esto quiere decir que la capa de células basales va a estar aumentada en grosor. Generalmente va a ocupar 2/3 del grosor total de la pared del epitelio escamoso. Va a haber una elongación de las papilas en la lámina propia, es decir, los puntos de clivaje del epitelio se van a encontrar como profundizados en la lámina propia, y también vamos a encontrar infiltrados inflamatorios que no solamente van a estar en el estroma, en la lámina propia, sino que también lo vamos a ver adentro del epitelio. Hallazgos adicionales pueden ser, dependiendo de la duración y de la intensidad del estímulo, la presencia de erosión, la presencia de eosinófilos, y también podemos encontrar, sobre todo en pacientes con algún grado de inmunodepresión, sobreinfección micótica, sobre todo por cáncer. Bueno, ¿cuál es la terapia generalmente por este tipo de enfermedad? Los inhibidores de la bomba proteógena. Y aquí vamos a ver una imagen. Qué lástima que está. No es posible bajarla. Sí, creo. Pero son muchísimos. ¿Pueden ver bien? ¿Distinguen? ¿O se les hace mejor bajar las persianas? Ayuden todos los chicos, por favor, a bajar. Yo creo que ahí ya, ¿verdad? Miren. Ahí se ve mejor. Muchas gracias. A ver, observemos. Esto es una visión endoscópica del tubo digestivo. La esofagitis por reflujo podemos verla en cualquier segmento dependiendo de la intensidad del reflujo, pero lo más frecuente es verlo en el tercio inferior o hasta el tercio medio. En esta imagen vemos una parte de mucosa, ya vamos a definir cuáles son sus características, que está claramente delimitada con una parte de mucosa esofágica totalmente diferente. La mucosa esofágica y también las mucosas que están revestidas por el epitelio escamoso van a ser lisas y brillantes, porque es un epitelio continuo, ¿verdad? Que no tiene frondas, no tiene sinuosidades, no tiene nada. Entonces son lisas y brillantes. Cuando hay un proceso inflamatorio o erosivo, o también en los procesos de metaplasia, vamos a ver que cambia de color y puede presentar estrías que le dan el aspecto aterciopelado y además eritema. En este caso vemos endoscópicamente cómo cambia, ¿verdad? De este epitelio de acá, que macroscópicamente lo veo liso, brillante y hasta un poco pálido, al área de acá, claramente como erosionada, ¿verdad? Pero con eritema y este cambio, esta aparición de unos pies que la hacen ver aterciopelada. Bueno, generalmente de esta área es de donde van a tomar las cosas. Y ya vamos a ver por qué hay ese cambio. Tengan en mente cómo es un epitelio esofágico normal, por el plano, estratificado, no queratinizante, y por lo común sus puntos de anclaje en la lámina propia no son profundos, sino que son muy superficiales, ¿no? Entonces es algo como se puedo esbozar un dibujo. Bien, si este fuera la capa que tiene el epitelio y estos son sus puntos de unión con la lámina propia. Lámina propia y esto es el epitelio escamoso. Recordemos que son varias capas de células, ¿verdad? Que van desde las basales, que son redondas, pequeñas, el núcleo muy vaso y grande, hasta el cambio de esta célula más aplanada y con un núcleo pequeño que adquiere conforme va madurando. Entonces, me interesa que vean para esta patología esta zona de el punto de anclaje no es muy profundo ni tan sinuoso. Microscópicamente en el esofagitis por reflujo voy a ver esto. Tengo, miren, esta parte de aquí, perdón, me demuestra la
sí mismo, lo que normalmente es de 5 a 6 capas, miren la profundidad que tiene, es decir, está cantótico, está engrosado, porque a expensas de la hiperplasia de las células basales, y miren la diferencia. Esto que vemos aquí es hemorragia, ¿no? Pero quiero que observen cómo podemos ver las células basales. Miren este cuadro, son pequeñas, lo que es el raíz es pequeño, con un núcleo central uniforme, ¿verdad? Y conforme maduran, los núcleos se van haciendo más pequeños y el citoplasma más amplio. Bueno, esta capa de células basales debería estar solamente aquí. Pero acá veo cómo está engrosada. Y en esta parte, que es una zona más alta, veo el grosor total de esta capa, aproximadamente 2/3 de lo que es el grosor total del epitelio, como característica. Y luego tengo los hallazgos adicionales, que son la presencia de células inflamatorias en la lámina propia y también dentro del epitelio. Bueno, esta es la parte sencilla, la esofagitis por reflujo. Ahora vamos a una de las complicaciones más frecuentes que puede tener la esofagitis por reflujo, que es el esófago de Barrett. Ahora, antes de irnos de esta diapositiva, ¿qué otras estructuras podemos reconocer aquí? Esto es epitelio escamoso, ¿perdón? Glándulas mucosas. Estas son glándulas de tipo cardial. Entonces nos da la idea de que estamos ¿dónde? ¿Perdón? Es esófago, ¿verdad? Pero ya tengo glándulas de tipo cardial, ¿qué significa? Que estoy en un área límite, ¿verdad? Estoy en la unión gastroesofágica. Ajá. La esofagitis puede verse hasta más arriba. Glándulas mucosas en la submucosa del esófago sí hay, pero en escasa cantidad. Y este detalle histológico es importante para las patologías que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué es el esófago de Barrett? Sin importar lo que dice ahí, ¿qué se le tiene en la mente cuando hablamos de esófago de Barrett? Muy bien, cambio de epitelio del esófago por adaptación. ¿Perdón? Adaptación. Es una adaptación, ¿verdad? Porque es un fenómeno de es un proceso de metaplasia. ¿Cómo definíamos las metaplasias? Ya, en cambio de una célula o de un tipo celular a otro, ¿verdad? Para adaptarse a algún estímulo. ¿Y cuáles son las características de este cambio? Que las células son maduras y son funcionales. Es decir, cambio de un epitelio maduro a otro epitelio maduro. Y esto es importante, porque tiene que ser epitelio maduro y funcional para poder, en este caso específico del esófago de Barrett, defenderse del medio ácido que está subiendo, ¿verdad? El epitelio escamoso no secreta mucina, entonces no se puede defender de ese ácido, por lo tanto necesita cambiar su fenotipo. Entonces, hasta aquí, el esófago de Barrett, que nos quede bien sentado este concepto, es un proceso metaplásico. Y por ser un proceso metaplásico, una vez que cede el estímulo que lo está ocasionando, debería ser reversible, ¿verdad? Por eso es importante dar el tratamiento. Bueno, ¿cómo definimos en el libro y en muchos otros papers el esófago de Barrett? Bueno, como una enfermedad secundaria a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es la causa más frecuente. Bueno, endoscópicamente vamos a ver que los límites entre la mucosa esofágica y el área cardial ya no van a estar tan bien definidos como lo describe la anatomía normal, sino que se pueden encontrar irregularidades que pueden ser mayores o menores de 3 centímetros hacia el área esofágica, que tienen una forma irregular. Por eso en los reportes del endoscopista siempre vamos a encontrar que dice lengüetas de mucosa ectópica, porque esa es la forma en que ellos lo definen. Cuando nosotros vemos eso en referencia a la unión gastroesofágica, ya sabemos que nos están pidiendo descarte un esófago de Barrett. Bueno, y la correlación histológica de esta área donde vemos mucosa normal es
la presencia de epitelio columnar metaplásico, pero no solamente un epitelio columnar, como podría ser de repente una vellosidad. Es un epitelio que debe tener células caliciformes. En todos los libros de textos que consulten encontrarán una frase que dice: sin copas no hay barrera. Es más, algunos reportes los podemos, o en algunos países el reporte incluye la mención positivo o negativo para metaplasia de células caliciformes. Es decir, tienen que ser células caliciformes. Bueno, esta metaplasia intestinal acá para nosotros necesita tener células caliciformes. En algunos países no. En Estados Unidos y muchos otros países, como nosotros, necesitamos ver las células caliciformes. En algunos otros sitios, sobre todo en Asia, porque ellos tienen una incidencia altísima de adenocarcinoma, no necesitan ver las copas bien caracterizadas, sino que pueden tener un cambio de epitelio interrumpiendo las áreas del epitelio escamoso y ellos ya lo consideran como un esófago de Barrett. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos esófago de Barrett? Que yo tengo un riesgo aumentado de que se desarrolle un adenocarcinoma esofágico, ¿ya? Y esto es lo más importante. ¿Cuál es el método diagnóstico por excelencia? Histopatológico, hematoxilina y eosina. ¿Cómo se forma? ¿O cuál es la fisiopatología del esófago de Barrett? No está bien definida, pero tanto aquí como en todas las neoplasias que vamos a ver a nivel gástrico, intestinal, me refiero a colon, intestino delgado, vamos a ver que es la progresión desde un proceso de metaplasia pasando por un proceso de displasia en el que posteriormente se acumulan varias anomalías genéticas, sobre todo relacionadas con el P53, el CDX2 y el SOX9, que van a dar origen a lo que es ya un adenocarcinoma u otro tipo de carcinoma. Esto es importante. Ya cuando veamos colon veremos que esto puede, sobre todo en las enfermedades policosas familiares, no ser igual. Ahí vamos a encontrar ciertas excepciones a la regla, pero en la mayoría tenemos esa secuencia. Va a haber un proceso metaplásico, luego un proceso displásico y por acumulación de anomalías genéticas el desarrollo de un adenocarcinoma. ¿Qué sería la forma más sencilla de explicar la fisiopatología o el mecanismo por el que se producen estas patologías? Bueno, la patogenia, lo que les decía. La secuencia fisiopatológica suele ser: primero tenemos la esofagitis por reflujo, por la exposición repetida del epitelio esofágico a la noxa, ácido gástrico, bilis, etc., inflamación crónica con daño epitelial que exige el cambio a una metaplasia adaptativa. Y esa metaplasia incluye que haya epitelio columnar intestinal. Y luego se expresa un patrón genético CDX2, es característico del intestino. Entonces, estas células que son metaplásicas, como son células maduras y funcionales, que normalmente existen en un intestino, van a expresar esto, CDX2 y MUC2. Y luego tengo también la acumulación de trastornos genéticos, donde tenemos a la cabeza las mutaciones del P53, seguido también de la pérdida del P16 y mutaciones en microgenes comunes que también son pronósticos, los factores de crecimiento epidérmico, el HER2 y la citina D1. Y esto condiciona o sucede en un entorno ya displásico y posteriormente esta acumulación va a dar origen al adenocarcinoma. Y este es el cuadrito más sencillo que nos relata cuál es la secuencia, pasando por los procesos de displasia que inicialmente serán de bajo grado y luego de alto grado hasta originar el adenocarcinoma. Bueno, ¿cómo vemos esto macroscópica y microscópicamente? Primero, tenemos el examen endoscópico, en donde vamos a ver una mucosa de color rojo salmón y esa forma terciopelada que ya les había mencionado, que está abriendo ese camino entre la mucosa escamosa, que es lisa, brillante y hasta un poco pálida, ¿no? Luego vamos a ver que puede haber una extensión a forma de lengüetas hacia arriba. El endoscopista suele usar algo que se denomina clasificación de Praga, que nos va a decir que tanto de la circunferencia gástrica está
comprometida por lo que él observa como lesión y también qué tan alta es. Y según eso va a clasificar el esófago de Barrett como de esófago largo o de esófago corto, o de segmento largo o segmento corto. Y la medida es de 0.3 centímetros, mayor o menor de 3 centímetros. Bueno, ya sabemos esto, lo hemos venido recalcando a lo largo de la clase. Lo más importante, el reemplazo por epitelio columnar de tipo intestinal. Las células, ¿cómo tienen que ser? Deben ser células caliciformes verdaderas. Eso quiere decir que son redondeadas y es característico. Es como ver una copa intercalada entre epitelio columnar que suele tener características como de intestino delgado o intestino grueso, dependiendo de si es, generalmente como intestino grueso. Bueno, esta es una forma histológica de reconocer cuando un esófago es realmente un esófago de Barrett, porque muchas veces la metaplasia más vale es de células de tipo cardiales y no dejan ver la célula caliciforme verdadera, no está ahí. Entonces eso nosotros no lo clasificamos como un esófago de Barrett, sino como un pseudo Barrett. Entonces, ¿qué tenemos en un esófago de Barrett cuando es real? Tenemos en la primera línea una gota de mucina de tipo foveolar gástrica. En la segunda línea vamos a ver una base de mucina foveolar, también en forma de vacuola. Y la tercera línea ya vamos a ver claramente una vacuola grande de mucina. Y al final, hacia la base de la glándula, vamos a ver los núcleos que son pequeños, redondeados y orientados hacia la basal. A veces el contenido de mucina es mucho y hace que el núcleo como que se aplane un poco más. Pero lo importante es que siempre va a estar orientado hacia la basal. Bueno, esto de aquí, perdón, esta es una enfermedad de Crohn, eso no tiene que estar aquí. O como mención, como les decía antes, que son varias las esofagitis. En este caso, esta es una esofagitis por enfermedad de Crohn, aprovecho una diapositiva. ¿Cómo la reconozco? Por la presencia de granulomas. Ya eso lo vemos más adelante en la enfermedad de Crohn. Aquí solamente lo vamos a mencionar. La esofagitis eosinofílica, miren, en el interior y en la superficie, sobre todo, del epitelio esofágico, la cantidad de eosinófilos. ¿Cómo lo reconozco? Por su núcleo binucleado y su citoplasma granular rosado intenso. Y acá el tema que nos atañe, que es el esófago de Barrett. Miren cómo tengo una isla de epitelio escamoso, acá otra, y en alternancia estas áreas de epitelio de tipo columnar, mucosecretor con células caliciformes. Acá esa visión es más amplia, ¿verdad? Las puedo ver claramente, ¿sí o no? Igual en las glándulas que están acá abajo también puedo ver claramente la característica celular. Si nos acercamos un poco, podemos tratar de ver las 4 líneas de las que nos habla la descripción. La primera, una gota de mucina de tipo foveolar, que debería ser esta. La segunda línea no la veo muy clara, pero sí veo la tercera, que es la gran gota de mucina. Y la cuarta, que son los núcleos hacia la membrana basal. ¿Ya? Lo importante es ver las células caliciformes como tal. Si comparamos esta visión que tengo aquí con el área que tengo acá, en donde también hay mucha vaporización del citoplasma, ¿se parece o no? Para nada, ¿verdad? No se ven como copas verdaderas. Es porque esto es epitelio de tipo cardial, sino que está muy reactivo y es lo que a veces también se ve como color rosa salmón, como un poco aterciopelado y puede confundirse con un Barrett endoscópicamente, no microscópicamente. Hola. Y acá tengo también otra visión de lo mismo. ¿Qué estructuras podríamos aquí ya, con lo que conocemos hasta ahora del esófago de Barrett, identificar? ¿Quién se anima? Observen la imagen. Tenemos picnicos ahí para
¿cuáles son las células caliciformes? Acérquense. Hay un montón, ¿verdad? Muy bien, células caliciformes. La cuarta línea, que son los núcleos. Y la primera, la cocina. Ajá. Y la tercera. Miren, ahí está completa la metaplasia, que se parece al intestino delgado, que veo hasta como que unos grumitos en la superficie apical de la célula, ¿sí ven? Como unos filamentos muy finitos, esos son vellosidades. Están muy bien caracterizadas en la metaplasia. Veo cómo alterna o cómo se encuentra abajo del epitelio escamoso, ¿no? Y aquí ya puedo ver otras cosas acompañantes, que si bien no son esenciales para el diagnóstico, se me indican el grado de actividad inflamatoria que puede tener este epitelio. ¿Cómo son qué cosas en la lámina propia? Tengo un infiltrado celular bastante amplio, ¿verdad? Está formado tanto por células linfoides, por células plasmáticas y por estas más grandes multinucleadas que son polimorfonucleares. Eso me indica actividad. Eso me quiere decir, a su vez, o me traduce un proceso inflamatorio activo. Bueno, ¿cuál es el peligro del esófago de Barrett? Es un trastorno metaplásico, ¿verdad? Eso, en teoría, quiere decir que debe ceder o que debe volver a su aspecto normal la mucosa una vez que ha cesado el estímulo que me está causando la metaplasia. Pero ¿qué pasa si ese estímulo no cesa? O ha sido tan intenso que ya mi célula empezó a dañarse irreversiblemente. En su intención de adaptarse, va a defenderse y puede acumular daños genéticos. Y lo primero que va a pasar aquí es que va a dar origen a, antes de las neoplasias, hay displasia, ¿verdad? Y se inicia así, displasia de bajo grado, en donde la arquitectura de la mucosa todavía está un poco conservada, y luego displasia de alto grado, en donde ya ni los núcleos ni la arquitectura de los límites celulares va a estar conservada. Y entonces yo le doy paso, o le da paso el estímulo a esto. La presencia de displasia de bajo grado es importante, arquitectura conservada. Vamos a tener los núcleos elongados y hipercromáticos, pero todavía van a estar alineados en la base del epitelio. Eso es importante. Tengo un cambio de núcleo que lo van a leer en algunos libros, en algunos textos, como acigarramiento nuclear, porque se tornan como elongados y más hipercromáticos, pero conservan su orientación hacia la capa basal, y eso es importante. Y puede haber un aumento del número de mitosis y una pérdida de la polaridad, pero es básicamente imperceptible. Bueno, y las células caliciformes pueden estar disminuidas o incluso pueden ya no verse. Ojo, en la glándula afectada puede que alrededor todavía encuentre yo glándulas que tienen este epitelio de células caliciformes. Si esto sigue bajo el mismo estímulo o ya hizo un daño genético, va a progresar a displasia de alto grado, en donde ya la arquitectura no está conservada. Yo ya puedo ver desorganización arquitectural significativa con pérdida de la polaridad nuclear. Si tuviera que describirlo, diría, hay estratificación nuclear. Los núcleos no son grandes, pleomórficos, ya empieza también a cambiar la forma de los núcleos, pobres que se tornan vesiculosos, y algunos nos pueden mostrar nucleolos prominentes. Ya las mitosis que al inicio en una displasia de bajo grado eran basales, ya no las veo solamente en la parte más basal. Puedo encontrarlas en las partes intermedias del grosor del epitelio o incluso en las áreas más apicales. Cuando este cambio hace que yo ya vea células totalmente inmaduras que no están produciendo moco, lo más probable, y también que tienen la tendencia a agruparse y a formar como cribas un poco más, como todavía tienen algo de estroma, pero se ven muy apretadas, ya puedo estar hablando de un carcinoma intramucoso. Y es así como se ve un esófago de Barrett con displasia de bajo grado aún. Vemos núcleos hipercromáticos acigarrados, pero orientados a la basal. Y todavía este epitelio muestra algo de modulación. Observa todavía
producir moco si fuera una célula madura, ¿verdad? Mucina, moco. Y aquí ya no la hay. Entonces esto ya tiene una displasia. Miren aquí, esta arquitectura perdida. Si ven que están muy juntas, aunque todavía tengo vestigios de estroma, están como apelmazadas, muy apretadas. Todavía no es un carcinoma intramucoso, pero ya es una displasia de alto grado. En algunas clasificaciones, por ejemplo en la japonesa, ellos ya esto lo toman como un carcinoma intramucoso, pero porque ellos tienen una incidencia de esta enfermedad muy alta con la ingestión de sus alimentos que tienen nitrosaminas abundantes, y porque en ese contexto la progresión de la enfermedad al adenocarcinoma suele ser más rápida y se observa en personas más jóvenes. Bueno, hasta aquí entendimos esófago de Barrett, ¿sí? Lo que significa la metaplasia, cómo llega a formarse la displasia, cómo esta progresa de displasia de bajo grado a displasia de alto grado y cómo ya mismo vamos a ver la displasia. Esto solamente es un cuadrito para las displasias, entenderlas un poco mejor. En la etapa, según la etapa en la que estén los hallazgos histológicos primordiales o orientadores y el riesgo que tiene el cáncer, y bueno, por último la conducta que se toma desde el punto de vista clínico, ¿no? Una forma sencilla de decirlo. Cuando hay metaplasia, células periciformes, el riesgo de cáncer es bajo porque es un proceso adaptativo reversible. Entonces hay que vigilar. Cuando hay displasia de bajo grado, la tipia va a ser leve, importantísimo, arquitectura conservada, el riesgo de cáncer es moderado y puede hacerse dos cosas. Vigilancia cuando es una metaplasia, cuando es una displasia como la que vimos al inicio, o ablación cuando ya no estamos dando signos de progresión. En las displasias de alto grado ya vimos la tipia severa y arquitectura alterada, ¿verdad? Es un paso al adenocarcinoma y el riesgo es alto. Y aquí hay que hacer resección o ablación. Por eso siempre el patólogo es muy cuidadoso para identificar las displasias, porque el tratamiento, una cosa es observar y otra cosa es llegar y hacer una mucosectomía, ¿no? Un proceso ya más agresivo. Y más aún cuando es un adenocarcinoma, en donde ya veo invasión del estroma, eso ya no tiene riesgo de cáncer, eso ya es un cáncer. Y aquí el tratamiento es cirugía, dependiendo del tamaño de la lesión, y también quimio o radio según el caso. Bueno, hasta aquí el resumen completo. ¿Entendimos? Sí, seguro. ¿No caras asustadas? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de tumores esofágicos. Bueno. Empezamos con el carcinoma epidermoide. Bueno. ¿Por qué podría originarse un carcinoma epidermoide en el esófago? ¿Cuáles son los sitios en donde puedo observarlo? Es un cáncer, ¿no? Epidermoide pensaría que es la forma más lógica en que se desarrolla un cáncer típico de esa región. ¿Por qué? Porque es epitelio escamoso. Y al igual que en el cerebro pasa a dar origen a un carcinoma epidermoide. Bueno, es un tumor maligno que presenta diferenciación a células escamosas que puede o no queratinizar, y eso me va a dar origen a los grados de diferenciación que vamos a ver más adelante. Algo importante que sí voy a ver son los puentes intercelulares. Esto es importante sobre todo en aquellos tumores poco diferenciados o que no queratinizan, que a veces es difícil diagnosticar o decidir si es o no un epidermoide. Los epidermoides siempre van a tener puentes intercelulares. El área de aparición suele ser en adultos mayores, alrededor de los 45 años, tiene cierto predominio en hombres en una relación 4-1 hombre-mujer. ¿Cuáles son los factores que pueden asociarse a la aparición del carcinoma epidermoide? El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la calasia, los fluidos calientes, radiaciones por cualquier otra causa, la población rural de bajos ingresos, pero esto no es como una causa en sí. Esto se debe a que condiciona una mala alimentación con déficit de consumo de proteínas, de vitaminas, A, C y de microelementos como el zinc. Y también el consumo de nitrosamina
salvados o ahumados, ¿no? Tiene mayor incidencia en los países asiáticos y en zonas de África y ahora también nosotros. ¿Cuál es su patogenia? Bueno, la misma secuencia que vimos antes: metaplasia, displasia, carcinoma in situ y luego la invasión. Hay un daño crónico del epitelio escamoso que empieza con hiperplasia, que luego pasa a una hiperplasia escamosa, y aquí, en este proceso de displasia, vemos que hay acumulación de también mutaciones, especialmente el TP53, ya la habíamos escuchado antes, ¿verdad? El P16 también ya lo habíamos escuchado antes en relación con el paso al esófago de Barrett en todos sus génesis hacia el adenocarcinoma y alteraciones en los genes 2, NOTCH1 y la ciclina de 1, y también en EGFR. Actualmente hay tratamientos específicos para esto. Pasa luego al carcinoma in situ, en donde las células no van a traspasar la lámina propia, sino que se mantienen adentro, ¿no? Es bastante o idéntico a lo que sucede en el carcinoma de cervix, es igualito, y la división también es igualita, y luego pasa a ser un carcinoma invasor cuando rompe la lámina propia y tiene la capacidad de invadir hacia las partes más profundas del esófago o a metastatizar por cualquier vía a cualquier otro. Ahora, ¿dónde se ubica más frecuentemente? Este es un carcinoma típico de las mucosas escamosas. Entonces vamos a ver en el contexto del esófago que la porción media del esófago tiene el 50 al 60% de porcentaje de displasias escamosas del mismo, en la porción superior el 20% y en la porción distal solamente el 30%. Esto es muy contrario a lo que sucede con el adenocarcinoma, ¿no? Que se va a relacionar con el proceso de esófago de Barrett y va a ser siempre de tercio distal, sobre todo unión gastroesofágica. Bueno, macroscópicamente, ¿qué podemos observar? El endoscopista nos va a decir, sobre todo en los casos en donde no hay una masa muy prominente, que hay rigidez, y esa rigidez puede condicionar estenosis, pero el desarrollo, dependiendo del tipo de morfología macroscópica que tenga, puede ser exofítico o polipoide. Esto nos da una idea clara, ¿verdad? Una masa que sobresale hacia la luz del esófago, y es la forma más común. Esta forma puede ulcerarse, erosionarse, necrosarse, porque es un tubo de paso. Puede ser ulcerado, en este caso tenemos una lesión deprimida con bordes elevados y regulares, y es la forma más frecuente que vemos en etapas avanzadas de los carcinomas. O puede ser infiltrante y entenosante con un engrosamiento circunferencial que estrecha la luz. ¿Cómo se ve macroscópicamente? ¿Qué tipo será esto? Esto es esófago, ¿verdad? Miren esta línea normal de la unión gastroesofágica, la tengo aquí, cómo cambia tanto la dirección de los pliegues del estómago y los pliegues del esófago normales. Mi lesión esofágica está aquí. ¿Qué forma tiene esta? Es exofítica, ¿no? Como que hace un crecimiento hacia arriba. Miren, según esto nos mide aproximadamente 3,5 centímetros, casi 4. Ay, perdón. Acá, miren, esta forma polipoide que produce retracción de las mucosas vecinas, porque esto es estómago y esto es esófago. Está justo en la unión gastroesofágica. Acá, miren esta forma ¿qué es eso? Acuérdense lo que teníamos que definir. Puede ser polipoide, ulcerada, infiltrante estenosante. Eso es una úlcera. Muy bien. Y acá, aquí está la lesión. También es una úlcera, ¿verdad?
no retrae, sino que más vale tiene los bordes muy indurables. Y esto me indica que hay profundización de la lesión, porque torna sus áreas de invasión rígidas. Clasificación. ¿Cómo voy a clasificar un carcinoma esofágico? Según el grado de tipia citológica, según la actividad mitótica y lo que nos da más datos, la presencia o no de queratinización. Es grado 1 o bien diferenciado cuando las células tienen un citoplasma eosinofílico y sobre todo queratinizan. Esta queratinización puede ser en grandes áreas o incluso queratinización concéntrica que da lugar a las llamadas pelascorias. A veces en este tipo de carcinomas la tipia citológica no es tan marcada y la actividad mitótica no es tan elevada porque está bien diferenciado y los márgenes casi siempre son invasivos. El grado 2 o moderadamente diferenciado, en un mayor grado de atipia, las células suelen estar un poco más desordenadas, hay mayor actividad mitótica y a veces la queratinización está muy limitada y puede ser solamente de células individuales. Y el grado 3 o poco diferenciado, aquí puede haber algunas morfologías. Principalmente vamos a ver células de aspecto basaloide que forman nidos, que pueden hacer necrosis, que ya no queratinizan y hay una pérdida total de la arquitectura escamosa. Puede haber varias morfologías pasando desde pequeñas agrupaciones celulares o células sueltas hasta una morfología clara o francamente sarcomatoide que nos puede incluso hacer confundir con un sarcoma primario. Otros hallazgos que vamos a encontrar, sobre todo en los tumores de grado 2 a grado 3, son invasión linfática y vascular, infiltración en estructuras vecinas y cuando esté en fase muy avanzada vamos a encontrar mucha desmocracia. La desmocracia también podemos ver en tumores, aunque sean pequeños, que son muy agresivos, porque es una reacción del estroma al entorno tumoral. Vías de diseminación. Generalmente ya sabemos, ¿no?, cómo se diseminan los tumores, linfática, vascular o por continuidad. Cuando la diseminación es local, suele invadir estructuras mediastínicas, cualquiera de ellas. Cuando es linfática, según la localización, los del tercio superior suelen ir a los ganglios cervicales y supraclaviculares, los del tercio medio a los ganglios mediastínicos y traqueobronquiales y los del tercio inferior a los ganglios gástricos y celíacos, porque va a depender de la irrigación, ¿verdad? Y cuando es hematógena, el sitio predilecto es el hígado, el segundo los pulmones y posteriormente los huesos. El tratamiento en etapas tempranas, resección endoscópica o esofagiectomía, en etapas localmente avanzadas, quimio-radio, y cuando ya es paliativo, pues cirugía amplia, prótesis, radioterapia. Ya sabemos que cuando es paliativo es más vale como darle al paciente un nivel de vida más aceptable, ¿no? Subtipos. Miren, podemos encontrar subtipos puros o incluso podemos encontrar variaciones de estos o en algunas ocasiones tumores tan poco diferenciados que no se agrupan en ninguno de estos subtipos y nos piden o es necesario en ellos hacer un diagnóstico con otro tipo de neoplasias más complejas, como los sarcomas, ¿no? Bueno, pero lo más frecuente es verlo como carcinoma de células escamosas o verrucosos. Generalmente este es de tipo de esos que tienen una morfología fúngica, macroscópicamente, suelen queratinizar mucho, suelen tener bordes definidos y suelen ser de bajo grado. Con esto me refiero a que son bien diferenciados. Carcinoma de células escamosas, aquí la morfología cambia. La célula deja de ser tan redondeada y puede tornarse como un pus, como células musculares, lisas, así, bien alargadas, pero conservan los hemidesmosomas. Y suele ser una de las peores morfologías, las más agresivas y las de más rápida progresión. Y también tenemos carcinomas de células similares a células basaloides. ¿Cómo son las células basaloides? Más pequeñas, las más grandes, tienden a formar nidos, pero todas estas tienen la capacidad pues, de invadir. Y aquí
No invade. ¿Seguro? Sí. Miren dónde está la lámina propia. Digamos que podríamos pensar que son artefactos de corte, ¿verdad? Porque yo todavía veo un borde líquido, pero ya esto de acá, empieza a romper, ¿verdad? Están saliéndose. Esto ya está invadido. Acá, viéndolo más de cerca, puedo ver cómo hay queratinización bastante amplia. No tengo tantas mitosis, veo una estructura más o menos arquitecturalmente aún ordenada. Esto es un tumor bien diferenciado. Acá, esto es un tumor en donde, miren cómo cambia, medio basaloide, ¿no? La célula más pequeña. Pero todavía, miren esto, hay queratinización individual, que esto es moderadamente diferenciado. Esto aquí es un fenómeno acompañante, ¿qué es? Microsis. Exacto. Acá, mayor ampliación de moderadamente diferenciado, en donde podemos ver muchas características de malignidad. Primero, tenemos pleomorfismo, ¿verdad? Variación del tamaño y forma. Miren esta forma tan anómala. Ese núcleo vacuolado, el núcleo prominente. Tengo mitosis, un montón. 1, 2, 3, 4. Por acá abajo hay más. Esto es una apoptosis. Acá hay más mitosis. O sea, hay mucha mitosis y tengo todo esto de aquí, células que están queratinizando individualmente. Y acá, este es un tipo, miren cómo cambió la célula. ¿Qué tipo será este? Este es un poco diferenciado, ¿verdad? Y miren cómo algunas células se van tornando alargadas. Esta es una forma que está cambiando ya a sarcomatoide. Esto de aquí es necrosis. Acá es una forma basaloide. Miren cómo forma un nido que parece que estuviera compuesto enteramente por células basales. Y no hay queratinización. Bueno, hasta aquí comprendimos carcinoma epidermoide. Ustedes me dicen que sí, sus caritas me dicen. ¿Quieres dar otra vez? ¿Qué quieres ver? Todo. ¿Las imágenes? Las listo. Bueno, empezamos ahí. ¿Qué vemos primero? ¿Dónde estamos, verdad? ¿Qué tipo de epitelio es? Escamoso. Si yo puedo reconocer que este es epitelio escamoso, ¿a qué me oriento? ¿Un tumor bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado? Bien diferenciado, muy bien. Y a pesar de eso sigue siendo un tumor. Entonces yo tengo que buscar otras características. Primero, ¿invade o no invade? Es lo más importante para mí. Y aquí sí veo que está invadiendo, ¿verdad? Porque yo tengo nidos que no tienen un borde líquido, que están en la lámina propia. Veo también aquí que ya hay queratinización, lo cual confirma mi impresión de que es bien diferenciado. Y acá veo justo esa área a mayor aumento. Queratinización, células que arquitecturalmente, aunque hay displasia, aunque hay morfologías histológicas, están más o menos ordenadas, ¿no? Entonces es un tumor bien diferenciado. Pero acá mi imagen cambia. Si yo comparo este tumor de aquí, que es un tumor bien diferenciado, con el de acá, ¿qué noto? ¿Cuáles son las diferencias? Fíjense la morfología de las células, que están formando. Un pleomorfismo mayor, ¿verdad? Pleomorfismo que traduzco también en desorden. Ahí no hay un epitelio que esté coordenado. Si bien es cierto, acá hay algo que me simula una membrana basal, lo que yo tengo aquí está totalmente desordenado, ¿verdad? A esta distancia puedo ver mitosis. Y esta área de aquí en donde veo queratinización individual. O sea, todavía hay queratinización. Entonces hablo de algo moderadamente diferencial. Acá veo la misma área de queratinización más cerca y noto todas las características que ya ven.
Si quiero aumentar más detalles sobre mi pleomorfismo, me puedo referir a esta célula de acá, a la que tengo encerrada aquí, porque incluso tiene un núcleo vacuolado, con un núcleo de los prominentes. Pero acá, a pesar de que también es un epidermoide, ya veo que hay un cambio de morfología, ¿verdad? ¿Qué está cambiando? ¿Pleomorfismo mayor o menor? Bien, comparemos otra vez. Si bien es cierto que mis células son muy feas, todas son casi que feas por igual, ¿verdad? Pero acá también tengo células muy feas, pero unas son mucho más que otras. ¿Cómo lo traduzco? Núcleos muy grandes, muy hipercromáticos, muy irregulares, al lado de núcleos también neoplásicos, muy pequeños, comprimidos, pero también hipercromáticos e irregulares. Entonces, en ese contexto, aquí mi pleomorfismo es mayor o menor, mayor al de la imagen anterior, ¿verdad? Y este tumor ya no queratinizó, entonces tengo un tumor poco diferenciado, ¿verdad? Y le quiero aumentar características. Mi célula está cambiando. Si bien es cierto, tengo pleomorfismo, acá yo todavía conservo algo como de célula epitelial. Si ven que tratan de ser redondas, que se amoldan las unas a las otras, porque hay una gran cantidad de células, es una neoplasia. Pero acá, ¿qué pasa? Ya no son redondas, incluso yo veo estas formas extrañas, medio rhabdoides. Medio extrañas, no le digamos rhabdoides, extrañas. Y veo estas formas alargadas, que ya son como fosos celulares, miren. Entonces, esto ya está cambiando a una forma sarcomatoide, lo cual no es raro porque es un tumor poco diferenciado, muy pleomórfico. Y acá, bueno, otra forma, que si bien es cierto, también es tumoral, es más basaloide. Igual tiene muchas características de malignidad. Miren la cantidad de mitosis que puedo contar. Miren estas pequeñas células que están muriendo individualmente y van a formar áreas de necrosis. A pesar de que es un nido de células que no son tan escamosas, son más basaloides, pero sigue siendo un carcinoma epidérmico. Bueno, ¿más preguntas? ¿Mejor comprendido? ¿Sí? ¿Segura? Hasta aquí. ¿Hemos entendido? ¿Sí? ¿Segura? ¿Estás aquí? ¿Sí? Y ahora vamos a hablar del último tema, que es el adenocarcinoma esofágico. ¿Quieren 10 minutos para ir al baño y tomar algo, no sé? Sí, vale. Gracias. El carcinoma epidermoide es un tumor epitelial maligno con diferenciación a células escamosas. El adenocarcinoma es un tumor epitelial maligno con diferenciación glandular. Y esta es la parte importante, porque el adeno está compuesto por glándulas, que se origina del epitelio columnar metaplásico del esófago occipital y está asociado con el esófago de Barrett. Por eso es tan importante determinar la presencia o no de esas células caliciformes en aquel epitelio metaplásico. Bueno, también puede aparecer en el tercio medio superior. Por esto hacíamos mención hace breves minutos de que pueden existir glándulas mucosas en la lámina propia o en las submucosas del esófago, ¿verdad? Pero son escasas. Y esta aparición de un adenocarcinoma en el tercio medio o superior es muy rara. Generalmente el adenocarcinoma lo vamos a ver en el tercio inferior, en el unión gastroesofágico. Bueno, predomina en hombres en una relación de 7:1. La edad media de aparición es entre los 50 y 70 años, asociada al reflujo esofágico, obesidad, tabaquismo y las mutaciones genéticas que ya habíamos considerado. Patogenia, la misma. La secuencia de metaplasia pasando por displasia y luego carcinoma, producida por ¿qué? El daño de base, el daño epitelial crónico del epitelio escamoso, el reemplazo por células caliciformes, la aparición de displasia de bajo grado y de alto grado, que ya también habíamos definido, y la presencia posterior de un adenocarcinoma infiltrante, que esto significa ya invasión.
Microscópicamente va a ser generalmente una masa polipoide estelosante, puede ser fungosa si el crecimiento es muy exofítico, es decir, muy hacia la luz, puede ser también ulcerativa, como habíamos visto. O sea, macroscópicamente no vamos a decir es adeno o epidermoide, porque puede pasar que los dos tengan una morfología similar. Sin embargo, aquí los tipos histológicos van a aumentar. Aquí también puede producirse en un poco diferenciado la aparición de células en anillo de sello que van a otorgar esas características de ser más difuso, y entonces el esófago se va a tornar muy rígido, muy rígido y con un aspecto al tacto como cauchoso. Y aquí tengo una imagen macroscópica. Miren, si tuviéramos que describir, ¿qué diríamos? Esta parte de acá es esófago, ¿no? Miren, lo liso, pálido, y esta parte de acá es estómago. Miren que hay pliegues. Adicional, en este estómago veo que hay mucha eritema y ulceración, ¿verdad? Llama la atención, pero el área que más francamente yo sé mencionar es esta. Y se ve algo indicado, se ve también excavado como ulcerado, ¿verdad? Acá, miren cómo tengo este cambio de la unión gastroesofágica y como tengo francamente una zona ulcerada y los bordes de esta zona ulcerada son sobre elevados. Bueno, va a ser la morfología macroscópica, puede ser bastante parecida en ambos tipos de carcinoma, pero microscópicamente sí vamos a ver gran diferencia. Podemos ver que vamos a encontrar un linaje gástrico, se van a aparecer muchas las células gástricas, un linaje francamente intestinal, o puedo encontrar ambos tipos de células. Generalmente en el esófago inferior, relacionado al esófago de Barrett, o en zonas adyacentes con metaplasia o displasia intestinal. Ya vamos a ver que el adenocarcinoma se parece mucho en los distintos segmentos del tubo digestivo. Entonces es importante como que entenderlo en estas primeras clases. Puede haber patrones tubulares, papilares, mucinosos, e incluso puedo tener patrones de células en anillo de sello. El patrón papilar también puede mostrar una arquitectura micropapilar. ¿Cómo sucede esto? Cuando el patrón papilar tiene escaso estroma en el eje fibrovascular y se ven más vale como modulitas de células. Ahí es micropapilar. El patrón más común que vamos a ver es un patrón tubular con estructuras glandulares que son irregulares pero están bien separadas y tienen la formación clara de una luz. Suelen estar revestidas de una única capa de epitelio maligno y en ocasiones puede haber anastomosis entre estos grupos glandulares y dar una configuración como criliforme. La producción de mucina va a ser variable. Tenemos también sus tipos mucinosos aquí. Y tenemos aquí la primera imagen. ¿Qué patrón será este? Es el patrón más frecuente. Miren que son glándulas, aunque son irregulares, están bien delimitadas, tienen una luz verdadera, unas cuantas como que se fusionan, pero el 80% o más está formado por estas estructuras glandulares revestidas por células atípicas. Es un patrón tubular, ¿verdad? Miren, esta ya es muy interesante, como algunas de estas glándulas se separan y se internan más profundamente en el estroma. Esto es una estructura francamente invasiva. Acá, miren el patrón papilar. Tengo células neoplásicas y en medio un eje fibrovascular. Un eje fibrovascular. ¿Qué quiere decir eje fibrovascular? Es una prolongación que está conformada por estroma, colágeno, vasos sanguíneos que funcionan como vasos nutricios y está revestida por epitelio glandular neoplásico, claramente neoplásico, con todas las características que esta tiene: pleomorfismo, irregularidad, ausencia de maduración, estratificación, etc., ¿no? Y en este caso, aquí hay mucha hemorragia y también algo de necrosis. Y esta es una forma mucinosa en donde podemos ver una isla de epitelio neoplásico dentro
de colágeno del estroma. Y miren acá. En el estroma directamente las células neoplásicas. Y acá, recordemos que podemos ver mezclas de patrones. Miren que acá el patrón es más tubular. Y sin embargo, aquí tengo células neoplásicas sueltas. Ya cuando empiezan a hacer esto, son más agresivos. Y acá, una de las formas más terroríficas de carcinoma en cualquier parte del cuerpo. Los carcinomas de células en anillo de sello podemos verlos en el esófago, el estómago, el colon. Hay variantes en el cervix que también pueden producir células en anillo de sello. En lo que es el área renal también, en los uretres. Y es una de las formas más feas porque, a pesar de que se ven a veces como células inocentes, que tienen su característica vacuola, es uno de los cánceres que se disemina más rápido y tiene más rápida infiltración. ¿Por qué? Porque son discuesivos, no forman glándulas, no se adhieren en niños. Aquí hay una gran población celular, por eso vemos así de denso la fotografía, pero realmente son células aisladas. En algunos elementos es fácil verlas como están sueltas. Miren, esta está suelta, esta también se ve suelta. Son células en anillo de sello clásicas que son redondeadas, que tienen un núcleo pleomórfico, irregular y hipercromático hacia la periferia, pero el citoplasma está formado por una gran vacuola, ¿verdad?, de mucina. Son células en anillo de sello típicas y es una de las formas más agresivas que tiende a producir en el estómago la llamada limitación plástica o el estómago en bota, porque lo torna como cauchoso, ya que infiltra rápidamente toda la. Entonces tenemos desde la forma tubular, papilar, podemos tener una forma micropapilar y en células en anillo de sello, no como las más frecuentes. Bueno, y esto último que vamos a ver es un cuadro comparativo entre el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Que creo que lo podemos entender fácil, ¿verdad? Porque es básicamente un resumen de lo que hemos visto. El origen. En el adeno, el esófago de Barrett. En el carcinoma epidermoide es el epitelio famoso. La localización, esófago de Barrett va a ser tercio distal, unión gastroesofágica. El epidermoide, tercio medio y superior. También puede haber en el inferior, pero es más frecuente que arriba. Los factores de riesgo suelen ser compartidos, entre algunos los mencionamos, pero para el adenocarcinoma son más el reflujo, la obesidad, la presencia de esófago de Barrett y el consumo del tabaco. Y en el epidermoide, el alcohol, el tabaco y los cauchos. El tipo histológico es adeno. Va a ser siempre glandular, ¿verdad? Y acá es células epiteliales escamosas. La epidemiología, pues en países occidentales y en el epidermoide en países en vías de desarrollo. HER2, esto es importante, ¿por qué? ¿Y por qué lo mencionan en la literatura? Porque este es uno de los genes que se altera, ¿verdad? Y a su vez es una diana de tratamiento. Hay terapias específicas con trastuzumab que tienen buena respuesta en estos pacientes HER2 positivos. Por eso siempre se los pide como una prueba de caso. Uno de un adenocarcinoma pide HER2, a ver si puede o no ser beneficiario de esta terapia, que es muy buena realmente. Y bueno, esto en el adeno, en el epidermoide es raro, casi no se puede. Igual lo pedimos, pero no pasa.